porque el Señor me guiará, me pastoreará por pastos delicados. Bendiciones, bienvenidos a este tiempo de lectura bíblica, perseverando en la palabra del Señor, como siempre y como tiene que ser, nuestras vidas tienen que ser instruidas por el Señor, por su palabra, así que perseveremos siempre en la lectura de las Escrituras. Pues bien, el día de hoy, el segundo libro de Reyes, el capítulo 6, vamos a estar viendo más hechos de Eliseo. Recuerda, Eliseo, el profeta que fue después de Elías. Eliseo tenía el espíritu de Elías y podía hacer bastantes milagros. Y hacía milagros que nos recuerdan a los milagros que hacía nuestro Señor Jesús. Pues bien, el día de hoy vamos a ver también algunas de esas partes de Eliseo, algunas de estas acciones milagrosas de Eliseo. Pues bien, vayamos al capítulo 6 del segundo libro de Reyes. Dice así la palabra del Señor. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y Eliseo dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Bueno, vamos a hablar un poquito del contexto. ¿Qué sucedía? Eliseo solía reunirse con los hijos de los profetas. Eliseo les instruía, les enseñaba y bueno, los hijos de los profetas eran numerosos, de tal manera que el lugar donde se reunían era pequeño. Entonces se les ocurrió la idea de ir al río Jordán para cortar tronco, para cortar madera, para hacer un lugar pues más grande, ¿sí? Entonces Eliseo se fue con ellos, dice el verso 4. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡Ay, Señor mío! Era prestada. Imagínense. En ese tiempo pues asumimos que estas herramientas costaban bastante caras, ¿sí? Eran muy costosas. Y pues se habían prestado el hacha para cortar los árboles, para cortar madera. Y se le cayó el hacha al agua. ¡Ay, Señor! Se ha caído el hacha al agua y era prestada. La angustia de este hombre. Entonces viene Eliseo y le dice en el versículo 6. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? ¿En qué lugar del agua cayó? Y él mostró el lugar. Entonces cortó Eliseo un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Hizo flotar el hacha. Y dijo: tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. ¿Qué le parece? El hacha es hierro. Entonces Eliseo lanza un palo al lugar donde fue señalado y el hacha empezó a flotar. No sé si se distingue ahí en este cuadro, ahí hay un hacha flotando. Pues más o menos así era la imagen, pero es que es algo increíble, es realmente un milagro. Y en realidad que cuando estaban con Eliseo, pues no había motivo de angustia. ¿Por qué angustiarse? Eliseo está ahí y él es, el poder del Señor está en Eliseo. Entonces, bueno, agarró el hacha y lo tomó y pues probablemente siguieron trabajando. Muy bien, continuemos con este capítulo. En el versículo 8 nos dice que tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento.
Ahí estaba el rey de Siria. Estaba planeando una nueva batalla. Es que Siria e Israel estaban en constante lucha, ¿no? Era una relación diplomática tóxica. A veces hacían acuerdos, a veces estaban en paz y a veces empezaba la guerra. Pues Siria, recordemos, está al norte de Israel, ¿sí? Al norte. Y este rey de Siria dice, bueno, vamos a armarnos para pelear contra Israel. Y mi campamento va a estar en tal lugar. Y lo dice como en secreto, ¿sí? Y entonces el verso 9 dice, el varón de Dios, Eliseo, envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. ¿Qué le parece? Eliseo, pues era profeta. Eliseo de pronto sabía lo que estaba planificando el rey de Siria. Y Eliseo, por revelación del Señor, le dice, ¿no?, al rey de Israel, cuídate que no vayas por tal y tal lugar, ¿no? Porque ahí quieren matarte, porque ahí están armando una emboscada. Seguramente era un lugar por donde solía pasar el rey de Israel. Y ahí estaba Eliseo, cuidando al rey de Israel, aunque el rey de Israel no lo quería. No quería a Eliseo, porque Eliseo, como profeta de Dios, constantemente estaba reprendiéndolo. Sí, porque el rey de Israel era un desobediente, era idólatra, no buscaba al Señor, no obedecía al Señor, hacía pecar a Israel. Todos los israelitas se habían desviado del camino de Dios por culpa del rey. Y bueno, de todas formas Eliseo cuida al rey y le dice, no vayas por tal lugar. Entonces el rey de Israel pues enviaba, pues me imagino, hombres, soldados del ejército de Israel para que vigilen ese lugar, pero él no iba por ahí para cuidarse. Y dice, el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu recámara más secreta. El rey de Siria pensaba que había alguien de su propio ejército que estaba avisándole los planes al rey de Israel. Y pues había un sirio que conocía que Eliseo era varón de Dios y le dice, lo que sucede es que hay un profeta llamado Eliseo, que el Señor es el que le revela todo lo que tú hablas en lo más secreto. Y por supuesto, porque el Señor escucha nuestros pensamientos. El Señor sabe todo lo que estamos pensando, no solamente lo que estamos hablando, sino también lo que estamos pensando. Todo está al descubierto delante de Dios, y pues de tal manera que en el día del juicio final el Señor va a juzgar incluso los malos pensamientos. A ver qué pensamos contra nuestro prójimo, qué malas intenciones tenemos, todo eso el Señor lo sabe. Y ahí el Señor nos está mostrando que el Señor conocía las malas intenciones del rey de Siria. Entonces, dice, continuamos. Dice, entonces uno de los siervos le dice, ¿no?, al rey de Siria, no señor, sino que hay un profeta, el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y el rey de Siria dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. ¿Qué le parece el plan del rey de Siria? El plan del rey de Siria era, bueno, vayan donde está Eliseo y, bueno, agarrémoslo.
Lo que no se imaginaba el rey de Siria es que aún eso el Señor le estaba revelando a Eliseo. Todo lo que él planeaba, pues el Señor lo sabía y el Señor se lo hacía conocer a Eliseo. Y dice el verso 14, que entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Bueno, entonces nos dice que el rey de Siria había enviado su ejército, un gran ejército, muchedumbre de gente, ¿no?, para apresar a Eliseo. Era un montón de gente, soldados de a caballo y carros de guerra para ir a apresar a Eliseo nada más. Y el que se pone temeroso era el criado de Eliseo, era uno de los siervos de Eliseo, que dice: «Señor, está viniendo todo ese ejército contra nosotros, ¿qué haremos? Nos van a matar». Eliseo, todo tranquilo: «No tengas miedo, tranquilo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Es que Eliseo podía ver la mano, la protección de Dios, y él estaba tranquilo. De ahí es que viene la paz del Señor. Cuando nosotros sabemos que el Señor está con nosotros, tenemos paz, tenemos descanso. Y por supuesto, Eliseo era un varón de Dios que caminaba conforme a la palabra de Dios. Obedecía la palabra de Dios, y Dios estaba con Eliseo. Por lo tanto, si nosotros caminamos rectamente con el Señor, obedeciendo su palabra, siendo humildes ante Él, siendo reverentes ante Él, el Señor está con nosotros. «No temáis», dice el Señor. Sí, y el Señor nos dice en su palabra que si nosotros caminamos obedeciendo lo que Él manda, entonces Él estará con nosotros. Eso nos dice Juan capítulo 15, versículo 10. Y bueno, hay muchos versículos que nos enseñan esto de las Escrituras. Cuando el pueblo obedece, cuando el pueblo es temeroso de Dios, Dios está con él para defender a su pueblo. Y Eliseo estaba completamente protegido, pero imagínense ese contraste, ¿no? La tranquilidad de Eliseo. «No temas, más son los que están con nosotros», ¿no? Y entonces dice el verso 17: «Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Abre los ojos de mi siervo para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Había pues gran multitud del ejército del Señor, ejércitos celestiales. ¿Qué le parece? Ejércitos celestiales que estaban protegiendo a Eliseo y en la casa donde estaba Eliseo. Recién el criado de Eliseo pudo ver lo espiritual. Hermanos, muchas veces cuando nuestra mirada está puesta en lo terrenal, en lo físico, y ponemos nuestra confianza en las cosas físicas, en las cosas terrenales, entonces nos llenamos de angustia. Sí, porque ponemos confianza en cosas terrenales y perecederas, y en un momento determinado entramos en angustia. Pero si nosotros aprendemos a ver
las cosas celestiales, las cosas espirituales de Dios. ¿Sí? Si nosotros podemos ver que Dios nos está protegiendo, que Dios está con nosotros, que no hay nada que temer, entonces hay descanso, entonces hay paz. En medio de la tribulación, en medio de la tormenta, podemos estar tranquilos cuando vemos al Señor. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Está en el Señor o estamos poniendo nuestra confianza en las cosas de este mundo? ¿Se da cuenta? Entonces ahí el criado de Eliseo pudo ver al Señor, pudo ver los ejércitos del Señor y por supuesto se quedó tranquilo también. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Sucede que los sirios descendieron hasta donde estaba Eliseo. Y oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Tremendo ejército, todo ese ejército que estaba viniendo contra Eliseo, y Dios los vuelve ciegos a todos, los vuelve ciegos. Entonces dice que, bueno, Eliseo se acerca donde el ejército de los sirios. Eliseo, tranquilo, se acerca al ejército de los sirios, y les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Los llevó a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos del ejército de Siria, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Claro, donde estaba el rey de Israel. Tremendo ejército. Y Eliseo va y les guía, ¿no? Los voy a llevar donde ustedes tienen que ir, y los lleva porque estaban todos ciegos. Y cuando pudieron ver, cuando abrieron los ojos, estaban en Samaria, donde el rey de Israel. Donde estaba el rey de Israel. Y dice el verso 21... que cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? ¿Qué les parece? Es que este rey también odiaba a Eliseo y ahora le dice: ¿los mataré, padre mío? Eliseo, dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es que este rey no estaba muy bien ubicado, ¿verdad? Bueno, entonces Eliseo le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos volvieron a su señor. Nunca más vinieron las bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Qué le parece? Eliseo no era una persona que iba a decir, bueno, mata a todos estos sirios. No. Eliseo más bien dice: denles de comer. Que coman pan, que beban agua, que se sacien bien alimentaditos, con el estómago bien llenito, que se vuelvan a su tierra. ¿Qué le parece ese ejemplo? El Señor Jesús nos decía, ¿verdad? Hagan el bien a los que les hacen el mal. Orad por los que os persiguen y os ultrajan. Bendecid a los que os maldicen. ¿Qué le parece esa actitud de Eliseo? Realmente piadoso, ¿verdad? Piadoso. Bueno, entonces se devolvieron para su territorio. Se fueron otra vez a Siria. Y aquellos hombres no volvieron más a pelear contra la tierra de Israel. Pero bueno, recordemos que en ese tiempo Israel continuaba desviado de la palabra de Dios, desviado del camino de Dios, a pesar de que Dios les mostraba tantos milagros, les mostraba tantos prodigios. Los israelitas seguían siendo desobedientes. Y eso porque el rey de Israel, Joram, pues era un impío, era un idólatra.
Entonces dice, veamos el verso 24. Dice, después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Estamos entendiendo que esto que estamos leyendo sucedió bastante tiempo después de aquel acontecimiento que acabamos de leer. Después de esto, bueno, el rey de Siria reunió a su ejército y fueron y sitiaron a Samaria. ¿Qué significa sitiar una ciudad? Es cuando bloquean todas las entradas, ¿sí? Bloquean las entradas de la ciudad para que no entre ni salga alimento, que no haya nada, ¿no? Y como antes las ciudades tenían murallas, pues cuando se sitiaba una ciudad estaban todos ahí adentro de la ciudad y nadie podía hacer nada. Entonces eso hizo el rey de Siria, sitió a Samaria, ¿no? Bloqueó todas sus entradas. Entonces dice que hubo un gran hambre en Samaria, y a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Bueno, una pieza de plata ya era muchísimo dinero. Y aquí una cabeza de asno se vendía por 80 piezas de plata. Demasiado, carísimo. Completamente exorbitante el precio, ¿no? Y dice, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Un cab de estiércol de palomas está hablando de más o menos un poco menos de cuarto litro. Cuarto litro de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Pues, ¿qué hacían con el estiércol de paloma? ¿Sabe qué hacían? Se la comían. No había comida. Estaban sitiados, estaban bloqueados. Pero al extremo que no había para nada alimento, que hasta comían el estiércol de palomas. Y dice un día que pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, rey, señor mío». Y el rey dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Acaso yo tengo comida?», ¿no? Es lo que está diciendo el rey de Israel. ¿Cómo yo te puedo salvar? Y le dijo el rey: «¿Qué tienes? ¿Qué te sucede, mujer?». Y ella respondió: «Esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío». Uy, esto es terrible. Esto es ya el extremo. Esto es el extremo. Había tanta hambre en Samaria que hasta eran capaces de comerse a sus hijos. Un sufrimiento total. ¿Quién podía salvarles? Es el Señor. Pero ¿por qué el Señor estaba permitiendo que suceda semejante atrocidad? Porque el pueblo le había dado la espalda al Señor. Porque el pueblo había sido rebelde delante del Señor. Y sí, ahí estaba la consecuencia. Ahí estaba el castigo, porque el Señor es fiel a su palabra. Y en el libro de Deuteronomio dice: si ustedes se van y adoran en pos de dioses ajenos, si se olvidan de mis mandamientos, de mis estatutos, entonces yo me olvidaré de ustedes, me olvidaré de sus hijos. El Señor cumple su palabra. El Señor es fiel a su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. Si Él dice algo, así lo hace. Entonces es terrible. Y lo que le sucedía a esta mujer era terrible, porque esta mujer le dice al rey, estaban dos mujeres ahí, y le dice: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos.
El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. El rey de Israel, que estaba ahí en Samaria, rasgó sus vestidos porque, pues por supuesto, era terrible lo que estaba pasando ahí en Samaria. Y dice el verso 31, y él dijo, el rey de Israel dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y ahí se estrella contra Eliseo. Ahí está el aborrecimiento del rey de Israel contra Eliseo. ¿Por qué el rey de Israel ahora está en contra de Eliseo? ¿Por qué quiere ir a matarlo? Porque Eliseo advertía constantemente al pueblo de Dios. Si ustedes siguen en desobediencia, va a venir tal y tal cosa. Van a venir hambres, van a venir enfermedades, ustedes no van a ser libres, porque ustedes le han dado la espalda a Dios. Y por supuesto, cuando todo estaba sucediendo, el rey de Israel, en vez de humillarse delante del Señor, dice, voy a matar a Eliseo. Lo que tenía que hacer era humillarse. Lo que tenía que hacer era rectificar su camino. Señor, perdónanos porque no hemos obedecido tu palabra. Perdónanos porque nos hemos olvidado de ti. Pero no, el rey de Israel quería matar a Eliseo. Y dice en el verso 32 que Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Ahí estaba, ¿no? El mensajero del rey de Israel que venía a matar a Eliseo. Bueno, Eliseo ya sabía porque el Señor le revelaba todo. Verso 33. Dice, aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Bueno, entonces dice que ya prácticamente ellos estaban conscientes de que todo esto venía de parte del Señor. Todo lo que estaba sucediendo en Samaria estaba viniendo de parte del Señor. Y en vez de humillarse, aquí también vemos que dice, esto viene del Señor. ¿Para qué voy a esperar en el Señor? El Señor está en contra de nosotros. Bueno, entonces era una época muy terrible, era un momento atroz en la tierra de Israel. Todas estas cosas pasaban por la misma rebeldía del pueblo. Porque el Señor permite todas estas cosas para que de alguna forma entren en razón, recapaciten y digan, Señor, no es como yo quiero, sino como tú dices. Muchas veces puede suceder también eso con nuestras vidas. Pueden haber problemas, pueden haber conflictos demasiado fuertes, demasiado grandes, terribles. Y de pronto el Señor nos está encerrando en 4 paredes, ¿sí? Esta es una metáfora, ¿sí? El Señor es como que nos está encerrando en 4 paredes para que el único lugar donde podamos ver sea al cielo. Es que el Señor quiere nuestras
quiere nuestra salvación. El Señor lo que quiere es que estemos con Él eternamente. Pero muchas veces nosotros lo que queremos es vivir una hermosa vida en esta tierra y no nos preocupamos por nuestra salvación, con temor y temblor, como dice el apóstol Pablo. Es como que, viva la vida loca aquí en la tierra y no nos interesa qué es lo que va a pasar en nuestra eternidad. Pues el Señor quiere que en nuestra eternidad estemos con Él, y si es necesario pasar pruebas y tribulaciones para mirar al Señor, para poner nuestros ojos en Él, pues así va a tener que ser. Por tanto, no seamos rebeldes a su palabra, no seamos desobedientes, no hagamos las cosas a nuestra manera, que no sean las cosas como a mí me gusta. Es que a mí me parece que está bien así. No, es como dice el Señor en su palabra. Y así tiene que ser nuestra vida. Y la palabra del Señor, a medida que vamos estudiando, vamos a ver que ese es el mensaje de Dios. Ese es el mensaje de Dios. Haz las cosas a mi manera, no a tu manera. Porque cuando hacemos las cosas a nuestra manera, nos va a ir mal. Lo que el Señor quiere es encaminarnos a la eternidad con Él. Pues bien, esperamos que haya servido la lección el día de hoy. Hasta aquí el capítulo 6 del segundo libro de Reyes. Pues como siempre, me despido enviándoles fuertes abrazos, mucha bendición y la paz del Señor sobre sus vidas, a nuestras hermanas Iliana Pérez y Gaby Infante Chávez, y por supuesto a cada uno de nuestros amigos y hermanos que están constantemente en las lecturas bíblicas, perseverando en el Señor. Un fuerte abrazo para cada uno, y si el Señor nos permite, pues vamos a estar en el próximo capítulo.